Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Él es. Y estamos por concluir una temática que ha sido muy especial durante todo este mes, la Semana Santa, el Domingo de Ramos, la Resurrección y todo lo que conlleva este mes tan especial. El título es Los beneficios de la cruz. Pero mire, ahora mismo en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación a donde usted puede contactarse con nosotros. Primeramente, nuestra página web, amistaddepuebla.org, precedida de www.amistaddepuebla.org. Allí usted puede encontrar todas las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad. También tenemos youtube.com/LesExpande. ¿Por qué? Porque deseamos que usted pueda ver programas anteriores y pueda estar en contacto con nosotros. Y por último, las reuniones que hay aquí en Amistad de Puebla, La Hacienda, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45 todos los domingos. Así que a usted le alcanza el tiempo para venir y estar con nosotros en vivo y poder disfrutar de esta reunión para todos ustedes. Les damos las gracias. Queremos en verdad que usted siga sintonizándonos porque es una bendición el poder tener un canal que transmite principios, valores, integridad moral, todo ello basado en los principios cristianos. Así que no se separe de su televisor. En un momento más estaremos con ustedes. Los beneficios de la cruz. Esta es la temática que hemos estado tratando durante estas últimas 3 semanas en este mes tan especial para todos los cristianos. Estamos en su programa Él es. Y la intención es entender claramente este principio tan importante. Tenemos beneficios en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a concluir con esta temática que ha resultado por demás muy interesante, pero sobre todo sorprendente y reveladora, porque nos enseñó cosas que seguramente usted jamás pensó que existieran y que son vitales, muy importantes para que podamos nosotros mantenernos dentro de una vida diferente, una vida que valga la pena vivir. Por ejemplo, lo que estudiamos la semana pasada. Número 1, el pecado, grande o pequeño, nos convierte en enemigos de Dios. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Yo no soy enemigo de Dios. Yo simplemente no lo tomo en cuenta o no me meto con Él. Hago un pacto, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Momento, el pecado, grande o pequeño, nos convierte en enemigos de Dios. ¿Por qué razón? Porque debemos darnos cuenta de la seriedad del pecado. El pecado es muy serio y es tan serio, tan importante, que hizo necesaria la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió como nosotros, murió en la cruz para pagar precisamente por el pecado. El pecado no se pagó con dinero, el pecado no se pagó con influencias, el pecado no se pagó con ideas, con filosofías, con pensamientos, no. El pecado se pagó con la muerte en la cruz del Hijo de Dios. Por lo tanto, aquel que se rehúsa creer esto es enemigo de Dios.
Dice Juan 3, versículo número 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, rechaza, no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y usted me dirá, ¿y por qué va a estar la ira de Dios encima de mí? Porque habiendo Dios mismo provisto y pagado un rescate único, valiosísimo, como nada en la historia de la humanidad, usted rehúsa recibirlo. Porque Dios se lo entrega como un regalo, una gracia que solamente Dios nos puede dar para que usted pueda tener oportunidad de una nueva vida y de salvación. Punto número 2. En la cruz se realiza todo lo necesario para la salvación de la humanidad. Este es el milagro de la cruz. Este es el milagro. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, todas las cosas fueron reconciliadas con Él. Lo pasado, pasado. En el momento en que usted mira hacia la cruz, se arrepiente genuinamente de sus pecados delante de Dios, está recibiendo el regalo más grande que un hombre puede recibir. La vida en plenitud que el Señor Jesús nos ofrece y la vida eterna en la presencia del Señor. Y esto es muy importante. Dios sabe claramente el daño que provoca el pecado en su vida y en la vida de sus seres queridos y en la vida de la demás gente. Eso es muy importante. Y punto número 3, todo proviene de Dios. Dios es el que provee todo lo necesario para que usted y yo podamos vivir una vida en paz aquí en la tierra y cuando muramos ir a su presencia y vivir la vida eterna juntamente con Él. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Es el Padre el que toma la iniciativa. En Cristo, en la cruz, Dios mismo estaba logrando nuestra reconciliación. ¿Qué significa todo esto? Que la sangre de Cristo no estaba siendo rociada en un altar como sucedía en el antiguo pacto, que rociaban la sangre de animales, de machos cabríos, de ovejas sin mancha, de corderos sin mancha. No, la sangre de Cristo estaba siendo rociada sobre todo el globo terráqueo, sobre toda la humanidad. Así que todo aquel que puede creer en Él recibe salvación. Y esto es lo importante, esto es lo más importante, que si Cristo le ha proporcionado a usted el medio, la forma, para que pueda tener una vida diferente aquí en la tierra, para que pueda empezar de nuevo, para que pueda decir, soy una nueva criatura, una nueva persona, y usted rehúsa, rechaza esto, entonces usted es un enemigo de Dios, porque en la cruz se realiza todo lo necesario para la salvación y también debemos entender que todo esto proviene del Señor. Y ahora vamos a tocar el tema que esta mañana queremos transmitir a ustedes por la importancia que reviste. Necesitamos, como personas que hemos creído en el Señor, orar. Y la pregunta es, ¿por qué orar? Pero esto lo vamos a ver en unos momentos más. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer un breve corte.
en el desayuno. En tu cuarto. Ejercitándote. No importa el cómo y el dónde. Lo que importa es leer. Lee Cutie Live. Infórmate en mseditorial.com. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos menciona la Escritura. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Una vez que nosotros nos hemos dado cuenta de nuestra incapacidad, pero sobre todo, una vez que hemos recibido de la gracia inmensa de Dios, de su misericordia y de su compasión para con nosotros, y entendemos claramente que el pecado es serio, por lo cual debemos tomar en cuenta la gracia inmerecida que tenemos de parte de Dios. Una vez que hemos entendido que en la cruz se realiza todo lo necesario para nuestra salvación, que todo proviene de Dios, y que además, si hemos creído, tenemos salvación. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué orar es la pregunta? Y antes de dar respuesta a esta pregunta, debemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué oraba Jesús? Si es el Hijo de Dios, si realmente es Dios mismo, ¿por qué oraba Jesús? Y esta es una pregunta muy interesante. Podemos pensar por qué razón oraba si es que Él era el Hijo de Dios. Era el Hijo del Hombre que nos narra la Escritura del Antiguo Testamento, pero ¿por qué tenía que orar? Ahora mismo yo le voy a dirigir a algunas escrituras en donde vemos claramente cómo Jesús se apartaba para orar. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mire, quiero decirle algo. Es muy importante que entendamos que Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre y era 100% hombre. Y era 100% Dios. Y lo más importante que él reconocía era su dependencia total del Padre, de Dios mismo, y que además necesitaba mantener una comunicación permanente con Él, relacionarse con Él, tratar de descubrir su voluntad y hacerla aquí en la tierra. Por eso oraba. Ahora, siguiendo. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente,
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué nos hace entender esto? Que Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y esto es bien importante, porque Jesucristo, nos dice la palabra, no consideró, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, como usted y yo. Jesucristo se ubica aquí en la tierra como cualquiera de nosotros. Su Padre está en el cielo, Él está en la tierra como hombre y necesita definitivamente de su Padre en todo para lo que tiene que hacer. Entonces, Él ora a su Padre. ¿Por qué? 3 cosas que vamos a estar viendo el por qué. Primero, Jesús conocía a su Padre, pero dependía de Él. Jesús no podía hacer las cosas así, por sí solo. No, en lo absoluto. Él era humano, era un hombre también, y tenía que depender 100% de su Padre. Aun cuando lo conocía, necesitaba estar cerca de Él. Juan 7:28 dice lo siguiente: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo he venido de mí mismo, no he venido de mí mismo, pero el que me envió, ese es verdadero, a quien vosotros no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Segundo, necesitaba conocer su voluntad. Usted necesita conocer la voluntad de Dios, así como Jesús necesitaba conocer la voluntad del Padre, porque Él mismo anunció: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y tercero, oraba porque deseaba cumplir con todo su corazón la encomienda de su Padre, la cual era redimir al mundo, salvar al mundo. Pero para ello, obviamente, necesitaba absolutamente, dependía absolutamente, y era imprescindible absolutamente de que guardara toda la palabra de Dios, la ley, sin faltar a un solo punto de ella. Él tenía que ser el cordero sin mancha que sería ofrecido por el perdón de los pecados. Juan 8:55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y agrega, y guardo su palabra. Igual nosotros. Cuando nosotros decimos: sí creo en Jesús, pero no guardamos su palabra, cuando no hacemos su voluntad, cuando no tenemos una relación, una comunicación con Él, cuando en verdad no le conocemos en su gracia, en su compasión, en su misericordia, en su majestad, entonces somos mentirosos, como el Señor Jesucristo señaló claramente aquí a los fariseos. Ustedes dicen que le conocen, pero si no guardan su palabra, si no hacen su voluntad, si realmente no caminan con Él y si realmente no le conocen porque necesitan estar en una relación personal con Él, ustedes son mentirosos. 3 aspectos muy importantes el por qué Jesucristo oraba y dependía absolutamente de su Padre. Vamos a ver en el próximo bloque otros 3 aspectos muy interesantes, pero vamos a ir un breve corte y volvemos con ustedes. El Instituto Bíblico Estandarte para las Naciones es un centro de adiestramiento y capacitación para aquellas personas que tienen un legítimo llamado de parte de Dios, para que puedan servirle como obreros preparados, pero también para que desarrollen y puedan reflejar el carácter de Jesucristo donde quiera que están.
Por eso te invitamos a ti a que participes con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Así como este edificio tiene cimientos sólidos y está hecho de material de primera calidad, de la misma manera yo te invito a que leas tu tiempo con Dios todos los días, porque vas a cimentar tu vida, vas a usar buenos materiales para que puedas crecer todas las mañanas, en la tarde o en la noche, te tomes un tiempo con Dios para que entonces tu vida tenga un cambio de 180 grados. Hazlo y verás que tu vida tendrá un giro de éxito. Ya vimos 3 aspectos, el por qué oraba Jesús. ¿Por qué era importante que Él orara? Y lo hacía frecuentemente, todo el tiempo, a tal grado que dice que agonizaba aún orando a su Padre. Primero, porque Jesús conocía a su Padre y dependía de Él. Segundo, porque necesitaba también conocer su voluntad. Y tercero, porque deseaba cumplir con todo su corazón la misión a la que había sido enviado. Pero ahora, ¿qué de nosotros? ¿Por qué orar nosotros? Primero, necesitamos conocer al Padre, conocer a Dios, porque así como Jesús, también nosotros dependemos absolutamente de Él. Juan 15:5 nos dice lo siguiente: yo, dice el Señor, soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, esto es tajante, determinante, ya concluyente. Separados de mí, nada pueden hacer. Ninguna persona sobre la faz de la tierra puede hacer algo importante para que su vida sea una vida que glorifique a Dios si no depende directamente del Señor Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, necesitamos presentarnos delante de Dios, necesitamos tener cercanía, intimidad, permanencia, comunicación. Si solo decimos que creemos en Él, pero no le conocemos, entonces no tenemos nada. Segundo, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Yo no puedo vivir mi vida nada más a como vaya cayendo, a como salga cada día. Yo necesito descubrir la voluntad de Dios, y eso solamente si yo estoy en comunicación con Él y en comunión cercana con Él y con su palabra. Entonces necesitamos el consejo de Dios, necesitamos ser guiados por Él, por su Espíritu. El Salmo 143, versículo 8 al 10 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, a ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire cuántas cosas hay en esta oración. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino. Líbrame de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe. Todas estas cosas. Tercer aspecto, necesitamos aprender a guardar la palabra de Dios. Yo conozco gente que me ha dicho: yo he leído la Biblia desde el principio hasta el fin. Y se cree una persona que ya es intelecta, que ya conoce acerca de lo que dice Dios, pero la realidad es que no sabe absolutamente nada de la palabra. Porque la palabra de Dios no es un libro común y corriente que se lee como si fuera una novela.
La palabra de Dios es algo totalmente diferente y es algo en donde Dios quiere transmitirnos algo importante y por eso es una revelación que nos viene del Espíritu Santo cuando nuestra fe está actuando. En Mateo 7, versículo 16, dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí podemos concluir claramente. Si usted no puede tener esta relación de comunión, de comunicación con el Padre Celestial, entonces usted no le puede conocer. Por eso es importante orar, porque el Espíritu Santo le guiará, le revelará cosas que usted no imagina, pero que Dios sabe porque conoce su corazón y entonces puede verdaderamente transmitirle. Así que esto es muy importante para la vida del creyente. ¿Por qué orar? Vimos primeramente por qué oraba Jesús y es muy semejante a la razón por qué orar nosotros a Él. La realidad es que necesitamos desesperadamente conocer a Dios y ser conocido por Él. Recuérdelo, Él es el que hace posible todas las cosas. Que Dios le bendiga. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en este su programa, Él es. ¿Qué tal, amigos del programa Él es? Nos da mucho gusto saludarles. Queremos decirte que si tú tienes alguna petición de oración o si bien quieres recibir alguna consejería, no dudes en llamarnos aquí a los teléfonos de Amistad de Puebla al 303-0201 o al ADA sin costo 01800-801-0802. Queremos ayudarte, queremos ser de bendición para ti.